Bien, voy a presentar a Patti. Patti es médico cirujano, es especialista en psiquiatría, especialista también en psicoterapia, hizo su licenciatura en teología y es especialista también en psicología criminal. Hizo un máster en perfilación y negociación y tiene una certificación internacional para la perfilación. Es miembro de la Pontificia Comisión desde hace 2 años ya, ¿verdad? Pero lo que la define mejor a ella es que es muy buen ser humano y pienso que esta misión ya la tiene ella en el corazón y en las manos desde tiempo atrás. Muchas gracias. Lo que me define sobre todo es que estoy casada desde hace 43 años y soy madre de 3 hijos. Ese es mi verdadero fuerte en la vida. Por eso puedo estar aquí y haciendo esta labor. Gracias. Bueno, me toca a mí hablar de la protección de los menores y los adultos vulnerables en cuanto a las generalidades del tema. Así. ¿Cuáles serían los objetivos? Yo voy a dar una plática hoy y otra el día de mañana. Igual todos los ponentes vamos a dar 2 pláticas. Conocer los fundamentos generales del abuso sexual de niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Analizar los contextos familiares, sociales y culturales que favorecen el abuso en general y el abuso sexual en particular de niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Familiarizarse con el perfil psicobiológico y sociofamiliar de las víctimas de abuso sexual y familiarizarse con el perfil psicobiológico y sociofamiliar de los agresores sexuales de niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. ¿Qué es la salvaguardia? Es el conjunto de acciones que se realizan para promover el bienestar de los niños, niñas y adolescentes y personas vulnerables y protegerlos de cualquier daño, abuso o maltrato. Fíjense qué importante es promover el bienestar. No solo prevenimos el daño, sino necesitamos promover su bienestar. Es algo mucho más integral que hablar solo de prevención. ¿Qué son las buenas prácticas entonces en salvaguardia? Inés Frank va a estar ella también el día de mañana y el jueves y va a hablar de protocolos, códigos de conducta y buenas prácticas. Las buenas prácticas son las políticas, métodos, acciones y actitudes para garantizar la seguridad, respeto y bienestar de todas las personas a través de la creación de ambientes eclesiales protectores y seguros. Jorge Mahfoud, un escritor uruguayo, decía: en una sociedad de santos, los demonios son excepciones frecuentes. Pensar que estamos en una sociedad de santos, ese es nuestro gran error. En los años 70, siempre comento, el FBI desarrolló en los Estados Unidos una campaña que se llama The Stranger Danger, se llamaba así esa campaña. Y ellos mismos han aceptado que esto echó para atrás la protección de menores 20 años. Les costó 20 años quitar esta tara que les enseñaron a los niños, a las niñas y a los adolescentes, que había que desconfiar solo de los extraños, cuando sabemos que el 75 al 85% de los abusos se dan dentro de la propia casa familiar. Y bueno, seguimos todavía educando, particularmente en Latinoamérica, a nuestros niños, diciéndoles: tú haces caso porque es un adulto y él sabe lo que tienes que hacer y no lo desobedezcas. Seguimos todavía con esta mala visión educativa. La prevención y la protección entonces son nuestros 2 objetivos fundamentales, tanto para ustedes como Cáritas, como para nosotros como la Comisión Pontificia.
Y cuando hablamos de prevención, tenemos que hablar que existen distintos niveles de prevención. Recuerdan ustedes, la prevención primaria son todas aquellas acciones que necesitamos realizar para que no ocurra, en este caso, algún tipo de abuso, de violencia o de maltrato. La prevención secundaria es ya ocurrió el hecho, no lo pudimos prevenir, pero tenemos que actuar de la manera más temprana, más oportuna, para limitar el daño. El daño ya existe, pero podemos limitarlo. Es decir, ya hay una víctima y la prevención terciaria es buscar la revictimización. ¿Dónde es donde fallamos fundamentalmente como Iglesia en esta prevención terciaria? Se han hecho grandes cosas a nivel de prevención primaria. Se están haciendo muchos proyectos en prácticamente toda la Iglesia universal. Pero la respuesta de la Iglesia frente a las víctimas y sus familias sigue siendo trágica. Sigue deseando mucho de lo que se podría hacer y de eso realmente se quejan las víctimas. Hay una víctima que me decía, pensé que lo peor que me podía pasar era el abuso sexual, pero cuando fui a denunciar a la Iglesia, allí sí se me vino el mundo abajo. Y eso es terrible, terrible. Entonces, la prevención del hecho la realizamos a nivel primario y ahí tenemos que pensar en los factores de protección y de riesgo, ¿sí? Para neutralizar los de riesgo, eliminarlos, ¿sí? Y para sustentar y apuntalar aquellos factores de protección. Cuando hablamos entonces ya de la protección de las víctimas, que decimos estamos en el nivel secundario y en el nivel terciario de prevención, ahí que es importante, detectar oportunamente, recibir adecuadamente las denuncias y gestionarlas. Se reciben muchas denuncias, pero después se cae en el silencio total. Hay víctimas que denunciaron hace 2, 3, 4 años y nunca más volvieron a recibir ninguna noticia, ninguna actualización, ningún comentario o del obispo o del ordinario o de quien estaba encargado de recibir las denuncias. Para lograr estos elementos de protección y de prevención, para eso sirven los protocolos, los códigos de conducta y por lo tanto las buenas prácticas. Pero esto se los hablará mejor Inés Franca. Sabemos que la vulnerabilidad del ser humano es una vulnerabilidad de tipo ontológico, es antropológica nuestra vulnerabilidad. Pero hay una vulnerabilidad de tipo circunstancial que esa sí es la que podemos combatir y es nuestra obligación como instituciones eclesiales actuar sobre esta vulnerabilidad circunstancial. La vulnerabilidad entonces de la persona tiene elementos internos y externos. Los internos son los propios de cada uno de nosotros. Hay factores biológicos, psicológicos, mentales y espirituales que son propios del interior de la persona. Y esto también se ve influido por lo que llamamos el nivel de resiliencia, esta capacidad que tenemos los seres humanos, unos con más y otros con menos, ¿sí?, de poder superar aquellas situaciones excepcionales y traumáticas en nuestra existencia. A nivel externo, el impacto, puede ser o directo o indirecto. ¿Qué impacto directo tenemos a nivel de vulnerabilidad externa? La dinámica familiar de la que provenimos. La mayoría de los seres humanos provenimos de ambientes familiares disfuncionales. Son pocas las personas que realmente vienen de familias funcionalizadas. Los expertos en familia de que nos dicen que solo alrededor del 20% de las familias son funcionales. Sin embargo, nuestra capacidad de resiliencia nos permite ir arrastrando el carro, ¿sí?, a través de nuestra existencia. Unos más y otros menos, ¿no? La anterior. El impacto entonces indirecto tiene que ver con elementos culturales, con elementos sociales, con elementos políticos y con elementos económicos. Ustedes como Cáritas conocen perfectamente este impacto indirecto.
las desigualdades socioeconómicas, las desigualdades sociales, las guerras, las migraciones, todas estas movilidades forzadas que hacen de las comunidades con las que ustedes trabajan el objetivo principal de la salvaguardia. Pero también existen elementos institucionales que pueden jugar a favor o en contra de esta salvaguardia. Existen entonces estas políticas y lineamientos, los códigos de conducta. Dentro de las políticas y lineamientos pues están las líneas guía, los protocolos de prevención y los protocolos de atención y protección. Inés Frank tiene una frase maravillosa que siempre le copio, siempre le doy crédito, y ella dice: cuando los códigos de conducta actúan efectivamente, los protocolos de respuesta se quedan dormidos. Cuando fallan los códigos de conducta, hay que despertar los protocolos de respuesta. Nuestra Iglesia deja dormidos los protocolos de respuesta incluso cuando han fallado los códigos de conducta, y esta es nuestra gran deuda con las víctimas y sus familias. Esta imagen, que es un dibujo con una mano también, ¿qué nos muestra? Es un dibujo sumamente poderoso. ¿Qué vemos en la mirada de esta persona? Parece una niña, parece un adolescente, finalmente es una persona. Y está siendo silenciada. Y la mirada de ese dibujo, ¿qué nos dice? Terror, desconcierto, impotencia. Todo esto le sucede a las víctimas de abuso sexual. Para que nosotros hagamos conciencia de la importancia de la salvaguardia, es fundamental saber que el impacto que sufre una víctima de abuso sexual no es algo abstracto, impacta todo el ser de la persona, impacta su cuerpo, su mente, su espíritu y su psicología. Y lo impacta generalmente para siempre, para toda su vida. Solo un primer dato que ya repetiré, llegaré a él nuevamente. Las víctimas de abuso sexual mueren hasta 15 años antes que el resto de la población por las secuelas y las consecuencias del abuso sexual. Se enferman de enfermedades que cualquier persona podemos tener, pero se enferman antes, muy precozmente y mayor gravedad presentan. Esto es una lástima, es una tragedia. Y no estoy hablando todavía de los que se quitan la vida precisamente porque nunca pudieron superar las consecuencias de esta tragedia. La Organización Mundial de la Salud habla del abuso sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el trabajo. Esta misma Organización Mundial de la Salud dice que el abuso sexual infantil, y a eso nos referimos niños, niñas y adolescentes, es cualquier conducta sobre un menor que es usado como objeto sexual. Se le cosifica a la persona. Incluso los agresores sexuales tienden a cambiarle el nombre a sus víctimas. Les ponen motes, cambios en la forma en la que se dirigen a ellos, y esto es parte de la despersonalización que se trata de realizar. Como objeto sexual por otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, de edad, de madurez, de poder, de autoridad, de ascendencia, lo que ustedes quieran. Y esto es también muy importante, sin el consentimiento objetivo del menor. Ojo, decir sí no es consentir.
No decir no, no es consentir. Quedarse callado no es consentir. Y mucho menos se trata de un consentimiento objetivo. Y cuando hablamos de consentimiento objetivo implicaría que el menor sabe aquello a lo que está diciéndole sí. El ser humano tiene un desarrollo psicosexual que está determinado como un proceso, y los procesos tienen etapas, y estos procesos en estas etapas se desenvuelven y se desarrollan para que se vaya haciendo en ciertos momentos y con ciertas personas. El desarrollo psicosexual del ser humano se va dando con sus pares, no en estas asimetrías patológicas. Por eso cuando el agresor argumenta que no le dijo que no, o que incluso le dijo que sí, está rompiendo con este consentimiento objetivo, porque le está imponiendo una sexualidad que no tiene nada que ver con el proceso ni la conciencia sexual de ese niño, esa niña o ese adolescente. ¿Recuerdan ustedes, año 1989, la Convención de los Derechos del Niño, Organización de las Naciones Unidas, 54 artículos? Esta convención es el reconocimiento de los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho y protección especial. Tiene 4 pilares esta convención: la no discriminación, la primacía del interés superior del niño, la garantía de supervivencia y pleno desarrollo y la participación infantil. Son los 4 pilares y todos estos 54 artículos giran alrededor de estos 4 pilares. ¿Por qué el abuso sexual es un delito? No es un pecado solamente, no es un error solamente, es un delito. No todos los pecados son delitos, pero el abuso sexual es un pecado y es un delito. Porque transgrede estos 4 pilares. Transgrede el de la no discriminación. ¿Por qué? Porque el agresor sexual elige con premeditación, alevosía y ventaja a su víctima. Hay una discriminación. ¿A quién ataca el depredador en una manada? A la más frágil, ¿sí? Y la va, en mi pueblo dicen, venadeando, ¿sí? Y se le va acercando y va viendo cuándo va a ser el momento más oportuno para atacarla. Rompe con la primacía del interés superior del niño porque lo único que trata de satisfacer el agresor es su propio interés, su propia satisfacción y su propia necesidad. Rompe con la garantía de supervivencia y pleno desarrollo porque, ya les dije, mueren hasta 15 años antes que el resto de la población por las consecuencias y las secuelas. Y la participación infantil, ya dijimos, decir sí no es consentir. Por lo tanto, se coarta totalmente la libertad personal del menor. Edith Stein, la gran teóloga, tiene una gran frase que dice: la libertad personal es tan fundamental que frente a ella hasta Dios se detiene. El perpetrador sexual no respeta esa libertad personal. La que sigue. Un poco de estadísticas, estos datos duros que no mienten. De acuerdo a la UNICEF, 2 de cada 10 niños es abusado sexualmente antes de los 18 años de edad. 20% de la población de menores en el mundo son abusados sexualmente. 75-80% se da dentro de la propia familia. De cada 10 agresores nuevos son conocidos por las víctimas. No es el desconocido. Por eso esa campaña de Stranger Danger fue un fracaso existencial, ¿sí? 85% de los abusos sexuales no se develan o se develan tardíamente. Se tardan
las víctimas en abrir su secreto entre 10 y 25 años. Imagínense ustedes cargar con este peso, con ese infierno, 10 o 25 años. El 10 se da más en las comunidades sajonas, los 25 en las comunidades latinoamericanas. Nuestra cultura latinoamericana fomenta el silencio, fomenta la inhibición, fomenta lo contrario que te decían, padre. No hables, no hables, no hables. Solo 10 al 20% llegan al sistema judicial, pero solo el 10% tienen una sentencia a favor de las víctimas o de sus familias, ¿sí? En México, por ejemplo, 1 de cada 1000 casos que son denunciados de abuso sexual en varias partes de México tienen una sentencia a favor de la víctima. 1 de cada 1000. Entre el 2 y el 5% de los abusos se conocen cuando están ocurriendo. Por eso la mayoría a dónde se va, a los 10, a los 25 años. Solo entre el 7 y el 10% de las víctimas sobrevivientes solicitan ayuda profesional específica. Viven las secuelas, las consecuencias a pelo, como decimos. Y eso es parte de la injusticia que cometemos como sociedad y como iglesia. 80 al 85% de las víctimas sobrevivientes presentan signos y síntomas al corto plazo, incluso a las horas, a los días o a las semanas. Pero si no estamos allí, si no conocemos a las personas, siempre les digo a los sacerdotes, siempre les comento a los religiosos, ustedes tienen que conocer a sus fieles, porque a veces ustedes van a ser los únicos que puedan detectar que está ocurriendo un abuso dentro de la familia de ese menor, que es parte de su parroquia, que es parte de su comunidad. Pero si no los conocen, no se van a dar cuenta absolutamente nadie. Y lo mismo les decimos a los catequistas y a los profesores en las escuelas. Observen, conozcan, ayuden, cercanía. Es más difícil, es más complicado, pero si no, y también se los digo, si no lo van a hacer, váyanse. No tienen nada que hacer aquí. La edad promedio en América Latina y el Caribe es entre los 6 y los 11 años de edad. En Europa es entre los 9 y los 13 años de edad, la edad promedio en que son abusados los menores. Guardar el secreto, 10 a 25 años, es tremendo. ¿Cuáles son las causas principales? El sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza y el temor a la reacción en caso de que hablen. ¿Por qué se guarda entonces este secreto? Por estas razones que mencionamos. Siempre hay una pregunta que nos hacen. ¿Qué es peor, una violación o un abuso sexual? Y de pronto tenemos la idea de que la violación es peor. Es mucho más traumática, mucho más destructiva la experiencia del abuso sexual por una sencilla pero profunda razón. En la violación siempre queda claro quién es el victimario y quién es la víctima. En el abuso sexual no. La primera persona confundida es la víctima, porque dijo sí, porque no dijo no, porque no gritó, porque no se alejó, porque incluso no le pasó una sola vez con la misma persona. Le pasó muchas veces y le pasó durante años. Muchas víctimas son victimizadas por sus agresores durante 3, 4, 5, 10 años. Y ellas mismas se revientan en la cara, ¿por qué no dije nada?
¿Por qué no me fui? ¿Por qué estuve allí? Dentro de la situación traumática que viven las víctimas sobrevivientes, el planteamiento del abordaje terapéutico es similar al que tenemos que hacer cuando una persona ha sido secuestrada. Tienen signos y síntomas muy similares a de quienes han sido secuestrados. ¿Por qué razón? Porque viven la experiencia de estar así, secuestrados, aprisionados por sus agresores. Y no decimos de estas víctimas que además simultáneamente son abusadas no por una sola persona, sino por varias personas. En el abuso intrafamiliar se convierten todavía más en objeto sexual para esas familias. Las usan, literalmente las usan, el tío, los primos, el sobrino, todo el mundo utiliza y cosifica a esta persona. Pero se sienten entonces como si ellos fueran los responsables de lo que está sucediendo. Por eso se sienten culpables, por eso se sienten avergonzados con ellas mismas y por eso no hablan. Y luego cuando se atreven a hablar, ¿qué es lo primero que la gente les dice? Sí, será cierto, no estás inventando, no lo habrás soñado, no tienes algo contra esa persona. En México, por ejemplo, sabemos que en la gestión judicial de los casos, el menor, cuando abre su secreto, tiene que decir su versión hasta 9 veces, con 9 distintas personas. Y todos le van a preguntar exactamente lo mismo. ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿No lo soñaste? ¿No lo inventaste? Por eso la retractación del menor es casi automática. Ya para la tercera o cuarta versión ya no quieren saber nada. Nada. Y el problema en nuestra iglesia es exactamente lo mismo. Por eso se busca que dentro de los protocolos haya una persona responsable de la recepción de los informes y sea suficientemente hábil para que ese informe no necesite que después, ahora viene el canonista, ahora viene el civilista, ahora viene el ordinario, y otra vez vamos a tener que interrogar no sé cuántas veces más a la víctima, ¿sí?, y a sus familias. El abuso sexual no es algo nuevo, ¿sí? Ya el Señor lo plantea, que se ponga una piedra en el cuello y se tire al mar, ¿sí? Sin embargo, en las sociedades no violentas, en las sociedades no abusivas, no está normalizado el abuso sexual. Y por eso, aunque ocurra, es muy fácil y rápidamente se detectan y se actúa en consecuencia. En las sociedades violentas y abusivas, como la mayoría de nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas, está normalizado el abuso y está normalizada la violencia. A mí me da vergüenza y no entiendo cómo la gente se ríe cuando vemos en las redes sociales estos videos, estos reels donde las madres les avientan un zapato, golpean a los hijos y la gente se ríe de eso. Me parece una verdadera tragedia normalizar la violencia. Y eso hacemos en nuestras culturas latinoamericanas y caribeñas. Por eso las sociedades violentas y abusivas favorecen la violencia y el abuso en cualquiera de sus manifestaciones, incluyendo sexual. Daniel planteaba, ¿no? No podemos quedarnos ya solo en el abuso sexual, porque el abuso sexual es como la fresa última del pastel. Antes de todo esto hay todo un proceso de violentación, de abusos de poder, de abusos de conciencia, de abusos de confianza, que nos terminan llevando a un abuso sexual, pero es una culminación de un proceso.
El abuso sexual es un tipo de violencia y siempre está relacionado con desequilibrios de poder, de asimetrías no complementarias. Aquí yo difiero un poco, Liliana, contigo. Las relaciones humanas generalmente tienen asimetrías, es parte de la dinámica natural, pero desde el ámbito de la psicología hablamos de asimetrías complementarias. El padre tiene una relación asimétrica con el hijo, ese es parte de su liderazgo, ¿sí? El profesor con sus alumnos, el formador con el formando, el obispo con su presbiterio. Es natural la asimetría en las relaciones, pero esto tiene que ser complementario. Y cuando hablamos de relaciones asimétricas complementarias, ¿de qué estamos hablando? De que quien tiene la ascendencia, la mayor autoridad, el mayor conocimiento, etcétera, lo va a hacer a favor del otro. Si es de experiencia, de conocimiento, se lo va a transmitir para que el otro crezca, para que el otro se enriquezca. El problema del abuso de poder, de confianza, de conciencia sexual, es que se establece una relación asimétrica, pero no complementaria, porque lo que hace el depredador no es a favor ni para el enriquecimiento ni desarrollo de su víctima, sino para su beneficio solamente. Entonces, no es complementaria, es abusiva. Si esto es lo único que les queda de lo que hoy les digo, con eso me doy por bien. El abuso sexual es un abuso de poder, es un abuso de confianza, es un abuso de conciencia que termina en un abuso sexual, porque se vive la sexualidad como dominio, como control de la otra persona. Y también que quede claro, como decía Daniel, esto no es un problema entre dos personas, es un fenómeno social. No es solo estos aparentes dos protagonistas, la víctima y el agresor, los que están en juego en esta situación. Es toda la sociedad, es toda la iglesia, es nuestra cultura, es nuestro mundo. Somos todos, cada uno de nosotros, estamos involucrados directa o indirectamente y somos responsables de hacer algo por este tema. Cada que se abusa de un niño en el ámbito eclesial, yo soy responsable de ello. ¿Dónde está el concepto de guardianía antiguos, que ha caído en desuso, ¿no? De pronto podemos caer, como Caín, en ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Claro que soy el guardián de mi hermano. Tengo que ser el guardián de mi hermano. No puedo actuar como si no lo fuera. Esa es la visión cristiana, esa es la visión evangélica que tiene que prevalecer en nuestra conducta, no solo a nivel institucional, sino a nivel social. Existen entonces factores de riesgo individuales, familiares, sociales y culturales para que este fenómeno se dé. Sí. Por ejemplo, a nivel familiar, familias abusivas. Esta frase que todos conocemos, violencia genera violencia. Las familias abusivas son el caldo de cultivo maravilloso, perfecto, para generar o víctimas o agresores. 71% de los agresores sexuales fueron a su vez víctimas, no solo de abuso sexual, de todo tipo de violencia, y particularmente por parte de sus madres. Y eso es tremendo, porque también educamos, y con todo respeto, para suponer que el ser madre es ser santa. Si realmente fuera eso, no estaríamos tan mal todos. Hay madres que son suficientemente buenas, pero hay otras que estamos más locas que una cabra.
Y precisamente lo que se ha visto es que la mayor violencia, ya mañana me toca darles un poco del tema de los agresores sexuales, pero en principio es la mayor violencia la reciben dentro de la dinámica familiar por parte de la figura materna. Jerarquías patológicas. Estas familias abusivas entienden su jerarquía, su asimetría, no de una manera complementaria, sino de una manera violenta, dictatorial, con unas inconsistencias en términos de disciplina. Hoy por cualquier cosa te golpeo, mañana puedes hacer lo mismo y me da risa. Su disciplina suele ser polarizada, punitiva. Hay una falta de conciencia y de respeto a la dignidad de los integrantes de esa familia. El favoritismo es el pan de cada día en las familias abusivas. Si tú no eres mi favorito, te voy a descalificar, te voy a humillar, te voy a avergonzar. Y son conductas de tipo acting-out, se actúan los conflictos en lugar de verbalizarlos. Y siempre hay chivos expiatorios que son, al final de cuentas, los que se pueden convertir o en víctimas o en agresores sexuales. ¿Qué sucede en un menor que puede llegar a ser víctima de abuso sexual? Les digo, mañana hablaremos de la dinámica, de la psicodinámica del agresor sexual cuando es pequeño. Cuando se violenta a una persona desde pequeño, se le descalifica sistemáticamente. Primero hay una baja autoestima, y en esa baja autoestima la persona va a tener una sensación de insuficiencia, de abandono profundo, de soledad, de vacío y sobre todo de inmerecimiento. No soy suficiente, no merezco nada. ¿Esto a qué la va a llevar? A una necesidad feroz de afecto y de reconocimiento prácticamente indiscriminado, de donde venga y como venga, con la envoltura que sea para él o para ella es un regalo. Esto es de lo que se aprovecha el agresor. Hay una profunda necesidad de complacer. Quiere ser querido, quiere ser aceptado, quiere aunque sea una migaja de afecto. A tener profundos problemas de asertividad. No saben decir que no. Pero hemos dicho, no decir no, no es consentir. Y tienen una ingenuidad patológica. La violencia y el abuso generan como secuela fundamental una especie de atoramiento cognitivo. La interpretación del mundo se ve completamente alterada. Ya veremos en las secuelas, les decía yo, que no es un tema abstracto. La conformación del cerebro del niño que es objeto de abuso sexual se altera. Es un tema de cuestión de circuitos, de caminos, de neuronas que se ven afectados y por eso se trastoca por completo buena parte de su desarrollo psicológico, psicosocial, cognitivo, endocrinológico, etc. Una palabra clave, oportunidad. Vemos este tigre en acecho. Ese es el depredador sexual, esperando en qué momento puede atacar. La oportunidad es el número uno de los factores de riesgo. El agresor sexual abusa de quien puede, no de quien quiere, de quien puede. Hace años, en los 90s, un psiquiatra norteamericano que trabajaba en temas de reflexión sobre el abuso sexual y las perversiones sexuales, se le ocurrió juntar a sus alumnos de distintas generaciones, y ustedes saben que en Estados Unidos están las listas
de los delincuentes sexuales, ¿no? En casi todos los estados. Y él dijo, bueno, como es pública esas listas, les pidió a sus exalumnos que hicieran llamadas a los que estaban en estas listas de delincuentes sexuales y les hicieran solo una pregunta. La pregunta era, más o menos, ¿a cuántos menores intentaste abusar? ¿Qué números se imaginan de promedio? 2.500. 2.500 era el número de intentos que habían hecho cada uno de ellos. Por supuesto que no habían logrado culminar estos intentos, pero lo habían intentado. Y algunos de ellos solo tenían 4 o 5 víctimas, otros tenían 60. Pero, de todas maneras, había una gran diferencia entre los 2.500, 2.524 era el número exacto, y los que sí habían conseguido. ¿A qué se debía? A la oportunidad. A que con los que no pudieron tenían factores de protección, tenían familias que cuidaban de ellos, tenían instituciones que los protegían, tenían ambientes seguros que estaban allí para cuidar que no abusaran de ellos. Y en cambio los otros, que sí fueron víctimas, no pudieron tener todos estos elementos. Por eso la oportunidad, ¿cómo la combatimos? Con protocolos, con códigos de conducta, con buenas prácticas. Que sigue, por favor. Les decía, el agresor sexual abusa de quien puede. El abuso sexual no ocurre de la noche a la mañana, ¿eh? No crean ustedes que un agresor se levantó y dice, ¿qué hago? Ah, sí, voy a agredir a un menor. No, esto es un proceso. Salvo el sociópata, que solamente está entre el 9 y el 11% de la población de agresores sexuales de menores, el agresor promedio también tiene sus propios escrúpulos y tiene que irlos superando. Y entran muchos de ellos en una lucha interior. Si lo hago, no lo hago, porque sí, porque no, qué me juego, con quién, qué va a pasar, cuáles pueden ser las consecuencias. Pero después de traspasar sus propios escrúpulos, ahora va a tener que traspasar la barrera protectora que rodea a este menor. Pero si no hay una barrera protectora, ahí va a encontrar la oportunidad para abusar de ese menor. El abuso sexual, como todo proceso, tiene fases. Básicamente hay 5 fases en el abuso sexual. La primera es la seducción, la segunda es la interacción sexual abusiva, la tercera es la instauración del secreto, la cuarta es la divulgación y la quinta es la fase represiva. En la primera fase, que es la de seducción, aquí el contacto es cariñoso, no sexualizado. Siempre les digo a las familias, cuidado con el padrino de bautismo que nunca había visitado a la ahijada y que de repente un día va a la casa y la ve en la pubertad y ahora va todos los fines de semana y se la quiere llevar a pasear y le compra cosas. Cuidado, aquí hay gato encerrado. ¿Por qué le vino de pronto el amor? ¿Sí? Cuidado con los sacerdotes que solo tienen como amigos a los monaguillos y que no hay ninguna otra conocencia por allí socialmente hablando que uno le tenga, ¿eh? Muchas de las víctimas de agresiones sexuales y de la queja de las familias, ellos mismos tienen una frase que yo he escuchado montones de veces. Los papás, ¿de qué se duelen tanto? Se los pusimos en charola de plata a estas personas.
porque era el sacerdote, porque era la monja. Y se los dejaban llevar de viaje. Eso no es una buena práctica. Entonces empiezan con esto. Y decíamos, la mayoría de estas víctimas son personas que han sido violentadas, descalificadas, abusadas, etcétera, y que buscan el afecto, el reconocimiento indiscriminado, y de pronto a este niño, que siempre ha sido el patito feo de la familia, de pronto el agresor dice, de aquí soy. Y empieza a regalarle cosas y a decirle que qué inteligente es y que es su alma gemela, etcétera, etcétera. Y el niño está encantado de la vida y le cree todo. Por eso es un abuso de confianza. Y entonces empieza con actitudes, insisto, no erotizadas. Pero es todo un cortejo el que va haciendo el agresor. Por eso decíamos, es premeditado, alevoso y ventajoso. En la segunda fase ya viene la interacción sexual abusiva. Siempre, ay, perdón, se me escapó, que se hace mucho, por ejemplo, en el caso de las chicas. Primero le regala dulces, bombones, flores, y después un día, oye, fíjate que te compré ropa interior. Y la chica se sorprende porque hay un pudor en ella. Póntela, no te estoy diciendo que me la enseñes, pero para el segundo regalo ya le dice, oye, ¿qué tal te quedó? ¿Por qué no me la muestras? Y como ha habido todo un proceso de seducción y de generar confianza, ¿qué es lo que piensa el menor? Por eso hablábamos de una ingenuidad patológica. No, estoy siendo mal pensado. No, pues si es mi tío. No, pues si es mi padrino. No, es mi profesor. No, pues si es el cura. No, sí, no lo hace por mala persona. No tiene una segunda intención y se muestra. Y entonces viene el contacto sexual, erotizado, abusivo. Y entonces después se instaura el secreto. ¿Qué utiliza generalmente el agresor para que se quede callado el menor? Si tú dices algo, a lo mejor tu papá me mata. Y si tu papá me mata, va a ir a la cárcel. Y tú vas a ser la culpable o el culpable de que tu familia se desintegre y de que tu papá esté en la cárcel. Y entonces, por eso se quedan callados también, porque dicen, yo tengo que cuidar a mi padre, que no se convierte en un asesino. Tengo que cuidar a esta persona, que además la gran tragedia para muchas de las víctimas es que quieren también a sus agresores, porque son sus papás, es el sacerdote que fue su amigo, amigo de la familia, es el padrino, es. Y no pueden dejar de quererlos de la noche a la mañana. Por eso decía yo que se sienten culpables las víctimas, porque finalmente no pueden pensar que esa persona que los trató tan bien, a la que conocen de toda la vida, resulte que es un delincuente y que los está usando. Ese secreto entonces se queda allí guardado, ya dijimos, entre 10 y 25 años. Y un día de repente algo sucede y abren el secreto. El 75% del conocimiento alrededor por parte de otras personas de lo sucedido es accidental. Solo el 25% es intencional. 75% alguien escucha que el menor está diciéndole a otra persona lo que le está sucediendo o lo que le sucedió. Solo el 25% va con la intención de abrir propositivamente ese secreto. La última fase es la fase represiva, y esta fase represiva tiene que ver con la reacción del entorno frente a la divulgación del secreto. Se va a justificar lo que sucedió. Yo he escuchado papás que le dicen a sus hijos, bueno, pero solo fueron unos besos, no fue para tanto. Ay, solo te tocó.
¿Te dolió? ¿Te lastimó? No, bueno, entonces no exageres. Entonces hay toda una minimización del hecho. Por supuesto que después estas familias se arrepienten. Cuando pregunta uno, ¿por qué la respuesta ilógica de la Iglesia frente a las denuncias tiene la misma razón que la respuesta ilógica de las familias cuando sus hijos dicen que han sido abusados dentro de la familia? ¿Cuál es? Todo sistema humano que tiene como objetivo y finalidad proteger a sus integrantes, cuando falla, no lo puede creer. No, not on my watch, decimos, ¿no? No puede ser que bajo mi propia mirada esto haya pasado. No puede ser que dentro de mi propio entorno esto haya pasado y que yo tenga en medio de mi grupo a un depredador sexual. Por eso es una respuesta natural. No es una respuesta sana, pero es una respuesta natural. No podemos tampoco decir, son monstruos los que no reaccionan y los que niegan. Es una respuesta natural. Lo mismo le sucede a los padres de estas personas que son abusadas. Después se arrepienten. Hoy estamos viviendo el arrepentimiento de la Iglesia también en muchos momentos y de parte de muchas personas que dicen, lo hice muy mal. Uno de los cardenales en Estados Unidos que fue condenado, denunciado y condenado por complicidad y encubrimiento, la frase primera que él dice cuando sale del juicio, dice, debí de haber combatido la cultura de mi institución. Estamos acostumbrados a quedarnos callados, como decía Daniel, a cuidar a la institución sin pensar que la institución no es nada si no consideramos a las personas, porque las personas somos la institución, no es una abstracción ideológica. Muchas familias cuya primera reacción ha sido no creer, después tienen que hacer todo un trabajo de autoperdón porque se percatan que se equivocaron en esta primera respuesta. La Iglesia está haciendo también esta expiación y qué bueno que así sea. Hay un síndrome en muchas de las víctimas de abuso sexual, particularmente las que han vivido la experiencia de manera crónica y repetida, que se llama el síndrome de acomodación. Hablo aquí de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un fenómeno psicológico muy importante y muy interesante. Y tiene que ver cuando yo hago algo que va en contra de mis principios y de mis valores, automáticamente tengo dos posibilidades. O modifico mi conducta para ser coherente con mis valores y mis principios, o cambio de valores y principios. Cualquiera de las dos. ¿Y qué hacemos las personas si no tenemos una capacidad asertiva, buena, adecuada, etcétera? Generalmente cambiamos de valores y de principios. ¿Qué significa esto? Para la víctima de abuso sexual, esta disonancia cognitiva, ¿en qué consiste? No, no es para tanto, no, estoy confundido, no, no es cierto. Y va a tener que reinterpretar lo que para otra persona desde afuera sería escandaloso. La víctima tiene que hacerse una especie de autolavado de cerebro para poder soportar, convivir, dijimos 75-80% es intrafamiliar, y poder sentarse a la mesa con el padre que abusa a esta chica, con el tío, con el abuelo que abusa de mi persona. Si no, la persona enloquecería. Y entonces tiene que actuar como si no pasara nada.
También ese es un mecanismo de defensa y se llama disociación. Summit, un gran investigador en los 80s, detecta y desarrolla el concepto del síndrome de acomodación. ¿En qué consiste? La víctima vive la experiencia de una manera fatal. Y cuando hablamos de fatalidad, ¿de qué hablamos? De algo que es y no puede ser de otra manera. Esa es la fatalidad. Está atrapada, está secuestrada, ya no lucha. Espera que eventualmente esto acabe y muchas veces que piensan, y lo escuchamos en las víctimas, un día se va a morir y ya no me va a abusar. Solo la muerte me va a ayudar a librarme de este agresor. ¿Qué características tiene este síndrome de acomodación? El secreto es la primera parte, por la cuestión del victimario. Se siente totalmente desprotegida y está subordinada a la figura de autoridad abusiva que constantemente le dice, no digas nada, de ti depende mi vida, de ti depende la vida de otros. Si tú dices algo, si ya no quieres, yo voy a abusar de tus hermanitos o de tus primos, o mato a tus padres. Hay un atrapamiento que como manera de liberarse de la angustia de ese atrapamiento, se va a acomodar, por eso se llama síndrome de acomodación. Hay un aprendizaje de acomodarse a la realidad del abuso sexual sostenido, como si se disociara, se anestesiara y dijera, bueno, que pase, al rato ya no lo veo. Esto lleva a un develamiento muy tardío, muchas veces por un quiebre defensivo, y puede ser descubierto este secreto, dijimos, intencionalmente o de manera accidental. Tipos de abuso sexual. En una ocasión, yo di un curso para la Asociación Mexicana de Psiquiatría de abuso sexual infantil. Y mis colegas me preguntaban, mis colegas psiquiatras, oye, ¿y tiene que haber contacto físico para que sea abuso sexual? Mis colegas psiquiatras, además psiquiatras infantiles, Si así están en el ámbito profesional, imaginémonos la ignorancia de los demás. El abuso sexual puede ser con contacto físico y sin contacto físico. El exhibicionismo, mostrar pornografía, exponer a escenas sexuales, todo eso es abuso sexual. Puede ser intrafamiliar o extrafamiliar. Puede ser agudo o crónico. Agudo si se sufre en una sola ocasión, son los menos frecuentes. Crónico se da varias veces en el tiempo y muchas veces por varias personas. La exposición involuntaria a material sexual a nivel internet, en línea, el grooming, cuando se engaña a un menor haciéndole creer que contacta con otro menor, todo eso es abuso sexual. Llamadas telefónicas obscenas, eso es abuso sexual. Y evidentemente la explotación sexual infantil. ¿Qué factores sociales que ustedes conocen mejor que nosotros? Económicos, la migración que esto genera. Políticos, guerras y movilidad forzada. Y minorías especialmente vulnerables. En América Latina hay caravanas de menores cuidando a otros menores y muchos de ellos son miembros de las comunidades LGTB, que huyen de sus países, de sus comunidades para que no los maten, porque tienen una preferencia homosexual, porque son transgéneros, por lo que sea. Caravanas de menores, cuidando a menores. Factores culturales, la violencia de género, la servidumbre femenina como parte de la ideología, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, y el machismo. En todos lados se cuecen habas, dice el refrán, pero en algunos acarretadas, y aquí en América Latina y el Caribe, así estamos, acarretadas. Ya hablaremos el viernes. Hay un evento por la tarde y me tocará a mí hablar de estos factores culturales.
Consecuencias del abuso sexual. ¿De qué van a depender? De la edad, del tipo de abuso, de la relación que tengan con el agresor. No es lo mismo ser abusado por el propio padre que por un vecino. La conciencia de daño del menor. Paradójicamente, mientras menos edad haya, menos desarrollo cognitivo tenga el menor, obviamente las secuelas son menores, porque no hay esa conciencia desarrollada de daño, salvo que sea cruento el abuso. Entonces sí, ahí no hay manera, ¿no? La duración del daño. Aquí sigue, por favor. ¿Qué consecuencias tiene el abuso sexual? Físicas, psicológicas, mentales y obviamente espirituales. ¿Por qué la Congregación para la Doctrina de la Fe atrae los casos de abuso sexual de menores? Porque atentan contra la fe del menor y de sus familias. No es por otra razón. La que sigue, por favor. Ahí está una lista, ustedes van a tener la presentación. Hay una serie de efectos y de indicadores que vemos cuando esto está sucediendo y que es importante que la gente aprenda a detectar y lo que se va presentando a nivel físico, a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel sexual y a nivel social, dependiendo de la edad de los chicos, de las chicas que están siendo víctimas de abuso sexual. Fíjense, por ejemplo, en niños muy pequeños, lo que se encuentra es, y esto es algo que los pediatras encuentran con mucha facilidad, no crecen ni en tamaño ni en peso. Se estanca su crecimiento físico en niños menores. Infecciones de vías urinarias frecuentes, y no por el contacto físico sexual, sino como una respuesta, ¿sí?, psicosomática de los niños. La que sigue, por favor. A largo plazo, esto que les decía, por eso mueren hasta 15 años antes que el resto de la población. Enfermedades coronarias, es decir, de las arterias que irrigan el corazón. Se mueren de infarto a muy temprana edad, muchos de ellos. Neoplasias, cánceres, que cualquiera podemos tener cáncer, pero esa población tiene muchos más cánceres y mucho más graves y de peor pronóstico que el resto de la población. Obesidad, trastornos de la alimentación, puede ser comedores compulsivos o anorexia. Enfermedades reumatológicas, todas las enfermedades autoinmunes también se presentan con mucha mayor incidencia en las poblaciones víctimas de abuso sexual. Trastornos gastrointestinales generalizados, patología pulmonar, por ejemplo, asma y cuadros asmatiformes. No es asma, pero se presentan como cuadros asmáticos. La fibromialgia, que es una patología de dolor crónico. En las mujeres se da más la fibromialgia cuando han sido víctimas, y en los varones un síndrome que se llama el síndrome de fatiga crónica, donde hay más cansancio que dolor físico. Y la fibromialgia es más dolor físico que cansancio. Las secuelas del abuso sexual también tienen una respuesta particular de acuerdo al género. Por ejemplo, en los menores, en las niñas vamos a encontrar más reacciones de ansiedad y de depresión, y en los varones vamos a encontrar más secuelas de problemas de socialización. Por ejemplo, el niño que era el más popular empieza a retraerse, se aísla, ya no se relaciona con los demás, y empieza a bajar también sus calificaciones en el caso de los varones. En las niñas vemos, les decía, más reacciones de ansiedad y más reacciones depresivas. Dolor pélvico crónico, convulsiones psicógenas. Yo he visto numerosas mujeres que empiezan con lo que parecería epilepsias de movimientos generalizados. Y en realidad son convulsiones que no tienen que ver con una disfunción eléctrica, sino son cuadros epileptiformes. Y dolor crónico no especificado. O sea, y hay muchas más secuelas, pero estas son como las más frecuentes. A nivel mental, es decir, psiquiátrico, trastornos de ansiedad,
trastornos compulsivos, adicciones, alcoholismo, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos del sueño, trastornos depresivos, trastornos somáticos, psicosomatizaciones y somatizaciones. ¿Qué diferencia hay entre una psicosomatización y una somatización? En una psicosomatización hay toda una sintomatología, pero el órgano no se ha dañado. En una somatización, el órgano incluso está dañado. Ahí vemos estos cánceres, estas enfermedades autoinmunes, todas estas patologías. ¿Qué sigue, por favor? Trastornos de personalidad, deficiencia en el control de impulsos, pueden tener conductas temerarias y conductas parasuicidas, y bueno, también las conductas suicidas. ¿Qué complicaciones tenemos además de todas estas secuelas? Las víctimas de abuso sexual pueden volver a ser afectados por otros tipos de violencia o abuso, no necesariamente sexual, a lo largo de su vida. Muchas de ellas son abusadas emocionalmente, económicamente, moralmente, socialmente, familiarmente, ¿sí? Si no resuelven suficientemente estas secuelas, siempre se van a vivir a ellas mismas con la sensación de inmerecimiento y con la necesidad de complacer, no importa el precio que tengan que pagar. Una de las consecuencias más preocupantes por su potencial influencia en los índices de prevalencia es que las víctimas pueden convertirse en perpetradores en un futuro, hasta el 46%. Y les decía yo, el 71% de los perpetradores masculinos fueron abusados de pequeños. No son monstruos, son personas que a su vez han sido víctimas. Factores protectores, que el perpetrador sea completamente desconocido. Les va mejor a las víctimas si no sabían ni quién era. Una buena respuesta de la familia, una buena contención familiar, un buen apoyo en el entorno escolar, su propiedad, la inteligencia, el temperamento, la resiliencia, que haya intereses externos y la espiritualidad. El problema, el grave problema que tenemos cuando es en el ámbito eclesial es que se alejan de la fe, se alejan de la iglesia. No quieren saber nada muchos de ellos. Hay un chico que me tocó a mí evaluar y me decía, lo que más me ha dolido todavía es que no he podido regresar. Yo tenía una vida eclesial muy rica. Me gustaba, era del coro, era parte de la pastoral juvenil, etc. Y he tenido que dejar todo. No me atrevo a regresar. Y cuando pedí ayuda, decía, a nivel pastoral, de acompañamiento espiritual, me mandaron con 3 sacerdotes. ¿Cómo voy a tener un acompañante espiritual sacerdote si el que decía que era mi mejor amigo era sacerdote y me abusó? La que sigue, por favor. Factores protectores, la resiliencia, sea primaria o secundaria. La primaria es la que tenemos cada uno de nosotros y, bueno, unos tenemos menos, otros tenemos más. Y la secundaria son todos aquellos elementos, acciones y entornos que pueden compensar lo que primariamente no tengo. Mi propia familia, la sociedad, el Estado, en este caso la Iglesia, las instituciones que escuchen, que respondan adecuadamente. Conclusiones. El abuso sexual en ambientes eclesiales es doblemente un delito porque atenta contra la fe de la persona que ha sido víctima. Una iglesia que frente al abuso sexual se torna ciega, sorda y muda, es una iglesia que, como Caín dice, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Platón decía, y esto es importante, que no caigamos en este tipo de prácticas. La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pati.